Y bueno, el tema que abordaremos el día de hoy, en lo personal lo considero yo complejo a la vez que fascinante. Quiero señalar también que cuando me adentro al mundo de la mediación, lo hago desde el margen de la historia de la justicia social, es decir, preocupado por la realidad que vivimos los seres humanos, más allá de lo que sucede en México o lo que sucede en otros países. La preocupación constante es el hecho de qué podemos hacer para mejorar nuestra convivencia. Así como el conocimiento evoluciona en todos sus rubros, lo mismo ha acontecido con la mediación. La mediación ha transcurrido de ser parte de la vida cotidiana en comunidades originarias hasta pasar por etapas muy importantes y relevantes en el marco del derecho internacional, pero sobre todo en el pasado siglo se configuró como una técnica muy valiosa, muy útil, que ha permeado el mundo entero. Sin embargo, nosotros consideramos que la mediación ha pasado de una técnica a una metodología y ahora ya reflexionamos sobre la mediación como una ciencia cuyo objeto de estudio es el ser humano y las relaciones de éste, tanto intrapersonales como interpersonales y sociales, y cuya finalidad también es clara para nosotros: la coexistencia pacífica y la convivencia armónica. Bajo esta premisa, nosotros hemos trabajado ampliamente en la mediación desde los años 90 y consideramos que el efecto que hemos producido en México y más allá de sus fronteras es significativo, sobre todo mirándolo desde esta óptica que señalo, que tiene que ver sobre todo con cómo podemos las personas convivir mejor unos con otros. En este sentido, para mí es importante destacar en este momento qué pasa con las personas, por qué nos comportamos como lo hacemos, porque a pesar de que desde tantos márgenes se habla de la naturaleza intrínsecamente bondadosa del ser humano, porque si tanto se señala que hay condiciones favorables para que convivamos de manera distinta a como lo hacemos, la violencia se ha convertido en un signo distintivo de nuestros tiempos. Yo creo que aquí es importante destacar que desde que fuimos concebidos cada uno de nosotros, recibimos esa herencia maravillosa que contempla la evolución misma de la historia de la humanidad, traducida en ese mensaje genético que nuestros padres nos proveyeron a todos nosotros. Y precisamente es ese momento que es muy importante en la mediación, porque ahí aparecen elementos que tienen que ver con cualidades que ya son inherentes, que aparecen con nosotros desde que arribamos al mundo, pero también habilidades que son esenciales para la vida y que también no son habilidades que llegan del mundo hacia nosotros, sino que ya subyacen en nuestro ser. Y algo similar sucede con las emociones que devienen precisamente de la evolución de nosotros como seres humanos y que ahí están, pero que lo mismo se pueden manifestar de una manera que de otra. Así, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de cualidades esenciales del ser, podemos distinguir entre aquellas cualidades positivas, que es ese bagaje con el que vamos a llegar al mundo, y en el mundo ya veremos qué acontece con nosotros en cuanto a la forma en que nos relacionamos, los conflictos que se suscitan y qué hacer para solucionar esos conflictos o esas diferencias. Y en principio tendríamos nosotros que señalar que si bien es cierto, hay una amplia gama de cualidades consustanciales al ser, para nosotros 4 son cualidades que son vitales para las relaciones en la vida del día a día. Y estas son precisamente la bondad, que es una cualidad positiva y que, bueno, tiene como contrapartida, si le pudiéramos llamar, pues la maldad también, que es un bagaje que nos es inherente a todos nosotros. Lo mismo sucede con la concordia, ¿no? Y lamentablemente muchas personas que tienen propensión a la discordia como manera de interactuar con su entorno, con las gentes con las que convivimos, y algo parecido pasa con la paz como una cualidad positiva que tiene como contrapartida la confrontación. Cuando hablamos también nosotros de la capacidad del ser de desarrollarse ampliamente
y enriquecer su ser, lo vemos bajo dos ópticas. La óptica en la cual puede crecer de cara a sí mismo y solo quedarse con esta experiencia para aprovecharse o para ver qué puede hacer para beneficiarse de otros, o todo ese conocimiento convertirlo en algo que favorece la relación con sus semejantes. Es decir, las cualidades del ser son esenciales en las relaciones interpersonales, en la vida cotidiana, ya sea en la familia o incluso en otros casos ya de otra índole, por ejemplo, en las relaciones entre países. Pero además de las cualidades positivas del ser, que son las que nosotros consideramos son pertinentes para que las mantengamos siempre presentes, están lo que llamamos nosotros las habilidades sociocognitivas del ser humano. Son psicosociocognitivas que son muy importantes para que nosotros aprendamos a convivir, para que nosotros aprendamos a relacionarnos de manera sana, para que realmente cualquier conflicto que se suscita podamos desactivarlo o solucionarlo de tal manera que este no afecte el sano y armónico desarrollo de todas nuestras facultades. Y aquí aparece, por ejemplo, cualidades que son inherentes, vuelvo a repetir, como el autocontrol, que es vital para que el ser humano no se desborde y no dañe o lastime a sus semejantes. Pero también la metacognición, que nos permite mirarnos a nosotros mismos y poder tomar decisiones desde esa óptica, de ver nosotros con esa cualidad que nos es inherente, qué puede acontecer derivado de la conducta que podemos desencadenar. Pero bueno, también tenemos otras cualidades positivas de las que voy a hablar más adelante, que son muy importantes, ¿no? Como la asertividad, la empatía, la compasión, como el pensamiento crítico, el razonamiento creativo. Todo esto es importante porque son elementos que si nosotros no los desarrollamos, difícilmente vamos a poder relacionarnos bien con las personas con las que interactuamos en la vida cotidiana. Y así pasa también con otro aspecto con el que nosotros llegamos al mundo, que son las emociones. Las emociones nos preocupan mucho, ¿por qué? Porque sabemos que con frecuencia las emociones negativas colonizan nuestra mente y son factor de conflictos, a diferencia de las emociones positivas que nos ayudan a coexistir, a convivir de una manera tal en la cual pues nos llevamos bien con las personas con las que interactuamos. Entonces, en este contexto, podemos decir nosotros que una vez que llegamos al mundo, aparecemos en escena con estas cualidades, con estas habilidades, con estas emociones que pueden ser positivas o negativas, pero como potencialidades. ¿Y qué es el entorno social? El que en buena medida determina cuál es el rumbo por el que nosotros vamos a transitar. No es que seamos objetos o elementos sometidos al vendaval de algo que está fuera de nuestro control, pero la verdad es de que la influencia que se ejerce sobre nosotros desde muchas veces antes de llegar al mundo en la vida peristática de la matriz de nuestra madre, pues es algo que sí nos impacta, que sí va a traducirse en algo que va a influir en el comportamiento de nosotros en nuestra vida futura. Y en ese sentido, pues depende de cómo nos relacionamos en la familia, depende de cómo nos relacionamos en la escuela, depende de cómo nos relacionamos en el barrio, depende de cómo nos relacionamos en todos los espacios en los que convivimos, para que esa relación sea una relación que cuando se suscita un conflicto, se pueda abordar o gestionar de una manera en la que podamos encontrar una solución real y que nos permita experimentar cambios positivos en nosotros mismos, y no que lamentablemente pues estemos en una continua, una perpetua inestabilidad emocional, ¿no? y que afecten la manera en que nos relacionamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo que voy básicamente es al hecho de que tenemos que tener claro nosotros de qué estamos hablando cuando nos referimos específicamente nosotros en el tema de la solución de los conflictos, de qué estamos hablando, cómo podemos nosotros abordar esos conflictos para que la solución de los mismos contribuya a esa legítima aspiración que se tiene de que las personas convivamos, coexistamos de manera pacífica. Esta no es una tarea sencilla, y por ello es que el Estado
como tal, el Estado de Derecho mexicano ha tomado, y el Estado de Derecho en el mundo, ha tomado decisiones sobre qué hacer ante los conflictos. Entonces, más allá del abordaje o de la actitud ante los conflictos de evitación o de actos unilaterales a la fuerza, tenemos en el mundo contemporáneo que los estados de derecho han construido todo un andamiaje jurídico de derecho para que cuando las personas tenemos un conflicto, acudamos al Estado para que éste, a través de sus instituciones, solucione esas diferencias. A eso, como ustedes saben, le llamamos nosotros justicia heterocompositiva. Y a diferencia de esa justicia heterocompositiva, tenemos otro modelo de justicia del que hablaré posteriormente. En este momento me parece muy importante a mí señalar que cuando las personas tenemos el conflicto y no lo podemos solucionar por nosotros mismos y lo ponemos en manos de un tercero para que lo haga, que bien puede ser pues nuestro padre o nuestro hermano o nuestro amigo o nuestro jefe, etcétera, pues será un tercero el que decida por nosotros y únicamente se circunscribirá al tema que se le presente, es decir, al conflicto en sí, sin tomar en consideración otros factores que tal vez sean los que detonaron el conflicto mismo. Bajo esta premisa, cuando por lo regular acudimos nosotros a los tribunales, pasa un fenómeno similar. El tribunal será a quien se le pida que resuelva el conflicto que se suscitó entre dos o más personas físicas o morales y tomará una decisión. La decisión será que alguien gana o que alguien pierde, pero no va a adentrarse a cuáles fueron los factores que concurrieron para que se desencadenara el conflicto, sino que simplemente se va a circunscribir a tomar una decisión sobre el conflicto en lo que toca a quien acreditó o quien no acreditó aquello que solicitó. Esto es clave para nosotros, porque en la medida en que en sociedades de conflicto, cuando ésta se gestiona, solamente nos circunscribamos a mirar el conflicto que se presenta y no lo que subyace detrás de ese conflicto, entonces la sociedad difícilmente va a experimentar un cambio como tal. Y esto viene también a colación, porque el mismo sistema de justicia en el mundo ha encontrado que la justicia heterocompositiva no es la solución para los conflictos. ¿Por qué? Porque los conflictos aumentan, la violencia se acentúa y además los casos se judicializan cada vez con mayor frecuencia. ¿Qué significa esto? Que el Estado de Derecho contemporáneo no tiene condiciones para que realmente se cumpla con la misión que tiene el Estado de lograr esa convivencia armónica y pacífica entre los ciudadanos. Y bajo esa premisa se ha tenido que pensar en qué hacer para que aparezcan en escena otras alternativas que permitan el abordaje de los conflictos. Y es así como aparecen metodologías como la mediación, como la conciliación, incluso como los procesos o prácticas restaurativas. Pero aquí es muy importante destacar que si nosotros seguimos la misma línea de imaginar la solución del conflicto sobre la base de lo que se nos presenta como tal, que es lo que sucede con la justicia heterocompositiva que imparten los jueces, pues nos vamos a encontrar con el hecho de que las personas llevarán consigo todavía, después del conflicto, no solo el malestar de que tal vez este no se solucionó como hubieran querido, sino que no experimentan ningún cambio como seres humanos. Acá el tema tiene que ver con el derecho y tiene que ver con también, por ejemplo, en la materia penal, cómo es que el Estado no solo se ha circunscrito a decir quién gana y quién pierde, sino que el Estado ha decidido y ha debido ir más allá. ¿Qué significa ir más allá en la materia penal, en el derecho? No solo toma una solución que tiene que ver, vamos a suponer, con la privación de la libertad por determinada cantidad de años. Tiene que ver sobre todo con el hecho de que algo debe de hacerse por esa persona que cometió un delito, para que cambie sus patrones de conducta, para que se reduzca el riesgo de que reincida. Entonces, ¿qué tenemos? Un derecho
que no solo se ocupa de decir quién gana, quién pierde o de decidir qué pena corresponde, sino que se introduce al ser humano para efectos de que por la seguridad ciudadana es necesario que se incida, que se intervenga en esa persona para que esa persona cambie y de preferencia, en caso de que las condiciones lo posibiliten, no cometa un delito de nuevo. Este punto es muy importante porque tiene que ver en el ámbito de la mediación. Si en la mediación nos circunscribimos únicamente a abordar el problema que se nos presenta o nos comprometemos a hacer algo por las personas que están participando en ese proceso. Entonces, no debemos sentir como algo extraño o como algo que no se corresponde con métodos autocompositivos de solución de conflictos, que estos métodos vayan más allá de facilitar la comunicación para que las partes encuentren una solución a sus diferencias, sino que si el derecho mismo, en el caso por ejemplo del derecho penal, se ocupa de hacer algo por el ofensor, de hacer algo por la víctima, que va más allá de la reparación material del daño en el caso de la víctima y que va más allá de la imposición de una pena para el ofensor, entonces entendemos nosotros que incluso el derecho mismo se interesa para que exista paz social. Es necesario que se tengan intervenciones que hagan a que las personas cambien su manera de pensar, cambien su manera de mirar el mundo. Y es así que cuando nosotros hablamos de procesos o de métodos autocompositivos de solución de conflictos, tenemos figuras, como ya lo he señalado, la mediación, la conciliación, las prácticas restaurativas, y bueno, tenemos distintas maneras de mirar nosotros cómo es que vamos a instrumentar estas metodologías. Y es aquí donde la mayoría de los mediadores y de los conciliadores consideran que sí se cumple con la misión de facilitar la comunicación de las partes en conflicto, entonces la tarea de la conciliación o de la mediación ha sido cubierta. Y esto no es así, porque en realidad lo que miramos nosotros como conflicto, que es lo que se nos presenta, solo es lo que se mira, no los reales conflictos que son los que desencadenaron este último, que es el que lleva a las personas ante un tercero para buscar se les facilite la solución de su conflicto. Entonces, de esta manera podemos nosotros decir que ha habido una evolución, como lo hubo en el derecho penal, ¿no? De solamente circunscribirse a aplicar una pena y después a ocuparse de ver qué hacer para que las personas ya no reincidan, no cometan de nueva cuenta delitos, donde ya se introducen en el perfil de personalidad de la persona y qué hacer para modificarlo. Y ahora en la mediación también debe pasar y está sucediendo un fenómeno similar. Es decir, qué bien que existan metodologías que se circunscriben a simplemente atender, a gestionar lo que están pidiendo las personas que están en conflicto, y que ese conflicto concreto es al que se aboque ese tercero como un facilitador. Pero al final del día, esto no ayuda a lo que en realidad se quiere a través de instituciones que buscan cómo en una sociedad se solucionen los conflictos y se conviva de manera distinta. Recordemos nosotros, por ejemplo, que hay un consenso en Occidente de que el propósito en lo que toca a cada ser humano es que éste alcance el desarrollo armónico y pleno de todas sus facultades. Entonces, ¿cómo puede lograrlo en un ambiente en el que la manera en que nosotros nos relacionamos no es una forma en la que se generen condiciones para que esto pueda suceder? Porque somos propensos a ser violentos con la palabra, violentos de obra, porque se generan una serie de manifestaciones de conducta que no ayudan precisamente a que haya un ambiente apacible y un ambiente con condiciones favorables para que la persona se desarrolle de manera armónica, se desarrolle de una manera en la cual realmente pueda sentir y experimentar que lo que le está sucediendo es algo bueno y que tiene esa libertad de encontrar cómo es que esas facultades que le son inherentes se pueden manifestar.
Y entonces ahí tenemos nosotros específicamente, en el caso de la solución colaborativa de los conflictos de la justicia autocompositiva, tenemos por una parte el enfoque de la mediación circunscrito a la solución de el conflicto como un problema, ¿verdad?, bajo una premisa en la cual las personas entran al proceso de mediación como son, con un conflicto, y salen del proceso tal como cuando entraron y con el conflicto muy probablemente resuelto. Esto sí ayuda a las sociedades porque continúa transitando la sociedad, pero continúa haciéndolo lamentablemente desde un encuadre en el cual pues las partes se benefician, pero la sociedad no experimenta cambios. ¿Cuáles son los cambios de los que hablaba yo originalmente? Precisamente de que merecemos los seres humanos convivir en espacios donde tengamos una buena manera de relacionarnos y donde si sucede algún acontecimiento que daña la relación, podamos abordarlo, gestionarlo, solucionarlo para seguir tomados de la mano hacia adelante. Y es así también, pues, como aparecen otros modelos de mediación, los que son muy conocidos también, aunque bueno, no tienen el impacto que ha tenido el enfoque de la satisfacción circunscrito a este tema que les comento, que es el enfoque llamado y conocido mundialmente como el de la escuela de Harvard, ¿no? Pues tenemos otros que son de aquellos que ya se ocupan y se interesan por ir un poco más allá de lo que está sucediendo con el conflicto concreto. Y ahí pues nosotros podemos referirnos a el modelo circular narrativo de Sarah Cobb, que ha tenido sobre todo una influencia interesante en mediación familiar, ¿verdad?, o el modelo transformativo de Joseph Folger, de Baruch, que en realidad también ellos hacen una apuesta al hecho de que la mediación puede ser una oportunidad, no un problema, sino una oportunidad de crecimiento y transformación moral, ¿no? Entonces, estos métodos están apostando a que la mediación puede ir mucho más allá que simple y sencillamente ofrecer un servicio como una técnica para que las partes en conflicto solucionen su diferencia. Porque si las personas continúan comportándose como lo hacen y vivimos en una sociedad permeada, entre otros factores, por la violencia, pues vaya que si tenemos dificultades nosotros para que, si por una parte el derecho en sí, heterocompositivo, no está logrando la convivencia armónica y pacífica, y por otro lado las fórmulas autocompositivas tampoco lo están logrando, entonces traemos un grave problema de supervivencia en el futuro de sociedades capaces de coexistir pacíficamente, ya sea dentro de una nación o en el contexto de todas las naciones del mundo. Entonces es aquí donde para nosotros es muy importante destacar de manera sintética, porque esta es una charla corta, ¿no?, en la importancia que tiene un modelo que se crea en México, acorde a la realidad de Latinoamérica, que es el enfoque de la mediación asociativa. Es decir, tenemos tres modelos muy conocidos: el modelo Harvard, el modelo circular narrativo, el modelo transformativo, y nosotros hemos estado trabajando durante años en el modelo asociativo. Este modelo se vincula y encuentra su simiente de justificación en el enfoque de la justicia social. Es decir, partimos nosotros de la premisa de que la mediación puede ser un espacio en el que las personas experimenten cambios significativos en ellas que les permitan, pasado el proceso de mediación, abordar sus conflictos de una manera en la cual ellos toman conciencia de la realidad en la que están inmersos y qué pueden hacer para transformar la realidad. Es decir, para nosotros en la mediación asociativa, el conflicto que se nos presenta es solamente el hilo conductor que nos lleva al conocimiento, a la comprensión de la realidad. Y esto es muy potente. Cuando una persona toma conciencia de la realidad en la que está inmersa, se convierte en un agente de cambio. No es una persona que adopta una actitud ritual frente a lo que sucede, sino que se interesa para ver qué puede hacer por sus semejantes, por las personas que tiene cerca o no tan cerca de ella.
Uno de los grandes males que tenemos en el mundo en que vivimos, y en buena medida lo que ha producido la forma en que nos relacionamos hasta este momento, ha sido la alienación en la cultura. Es decir, la cultura no ha contribuido a que esas capacidades, esas habilidades, esas emociones de las que yo hablaba al inicio de esta charla se manifiesten, sino que al contrario, ¿verdad? Todos aquellos aspectos positivos, ¿verdad?, son considerados incluso como una obstrucción para la autorrealización de las personas. Es decir, se coloca en la cúspide a lo que nosotros denominamos un individualismo depredador que evidentemente tiene poca consideración o conciencia sobre las necesidades de las demás personas. Y está tan alienado en alcanzar las metas que la sociedad en la que estamos inmersos, materialista por cierto, nos señala, que bueno, se olvida del significado y de la importancia que tiene saber y aprender a relacionarnos de tal manera que precisamente sean nuestras emociones positivas las que permeen, que sean nuestras cualidades positivas las que se manifiesten y que se desarrollen nuestras habilidades sociocognitivas. Entonces, en este sentido, no se trata de que la mediación asociativa sea un antídoto. Se trata de que la mediación asociativa sí puede contribuir a cambiar nuestra realidad. ¿Y por qué es importante cambiar nuestra realidad? Porque si el Estado tiene como misión primaria la seguridad de los ciudadanos, y la seguridad de los ciudadanos, si la vinculamos nosotros a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a encontrar que en su artículo primero establece que los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad, repito, y derechos, y dotados como estamos de conciencia y razón, tenemos el deber de comportarnos unos con otros fraternalmente. ¿Esto qué significa? Que no estoy haciendo ninguna argumentación teológica, ¿no?, o de alguna corriente filosófica exótica. Me estoy refiriendo a los derechos fundamentales del ser humano, que fueron extraídos de los derechos naturales y que después fueron convertidos en derecho positivo a través de las constituciones de los países. Entonces, bajo esta premisa, toda metodología o toda corriente de pensamiento orientada a la solución de los conflictos tiene que estar pensada en razón de qué perfil de ser humano es el que deseamos en las sociedades contemporáneas. Y si ese perfil del ser humano es un ente fraternal, entonces el derecho tiene que coadyuvar para ello. Y metodologías que ahora ya han sido incorporadas al derecho, como la mediación, la conciliación, las prácticas restaurativas, deben darse en esa tesitura. O sea, debemos dejar de lado la simplicidad, primero, de partir de la premisa de que al ser humano le es inherente el libre albedrío y que lo ejerce a plenitud. Falso. Nosotros somos una conjunción de muchos factores, de herencia del mundo circundante, del ambiente en que nos creamos, donde vivimos, constantemente influimos y se influye sobre nosotros. Y muchas de nuestras determinaciones son producto de esa influencia. Entonces, si nosotros no aceptamos que es necesario que tomemos conciencia de nuestra propia realidad para convertirnos en agentes de cambio de la misma, entonces nosotros no podemos coadyuvar con la razón de ser de la existencia de los estados democráticos de derecho. Y esto, para mí, es de vital importancia y considero que todos debemos ver la mediación, la conciliación, las prácticas restaurativas desde ese enfoque. Miren, por ejemplo, después regresaré a mediación asociativa. Yo les decía y les hablaba de mediación, conciliación y prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas aplican en todos los ámbitos de las relaciones humanas, pero actualmente en el mundo aplican particularmente en los conflictos penales. Los conflictos penales surgen porque alguien de nosotros realiza un acto que ejerce violencia sobre un valor relevante socialmente, un valor protegido por la sociedad. Surge el conflicto entre el delincuente y la víctima, entre el delincuente y la sociedad. Y ese conflicto, como en su momento lo señalé, originalmente se circunscribía únicamente al tema de la reparación material del daño y la pena que se imponía por parte del Estado. Después se avanzó a la readaptación de la persona para intentar que no repitiera esa conducta criminal. Y actualmente nos encontramos con un encuadre en la materia penal
que habla de qué tan potente es la intervención del Estado en el ser humano. Va mucho más allá de esa concepción que es una falacia de libre albedrío. Y son precisamente las prácticas restaurativas, los procesos restaurativos que se encuentran dentro del paraguas que es este modelo de justicia penal, que es la justicia restaurativa. Es decir, tres escuelas: la justicia clásica, que es la represiva; la positiva, que es la resocializadora; y la restaurativa, que precisamente tiende a que nos concentremos nosotros en qué hacer por los actores del conflicto criminal. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, procesos autocompositivos de índole restaurativa, pues no nos vamos a circunscribir únicamente a que se le repare materialmente el daño a la víctima, sino que vamos a tomar en consideración qué hacer para gestionar y atender las necesidades de la víctima, las necesidades del imputado o sentenciado, las necesidades de la comunidad. ¿Qué podemos hacer para reintegrar socialmente a la víctima que ha sido dañada gravemente, al ofensor que es un victimario víctima, y a la comunidad que tiene que hacer algo para que no se repitan estas conductas? Fíjense ustedes cómo estos procesos autocompositivos no solo se circunscriben a que se repare materialmente el daño a la víctima en el caso de la justicia restaurativa, sino que se adentran a la realidad para producir un cambio en las personas. Entonces, por eso también es muy importante que nosotros revaloricemos la mediación y la conciliación, y particularmente la revalorización de la mediación no tiene que ver con el encuadre de justicia, con el encuadre de la mediación transformativa, tiene que ver con la revalorización en cuanto a darle una dimensión que le corresponde a la mediación, más allá de el que le hemos proveído la mayoría de los que practicamos la mediación actualmente en el mundo, y que queremos solamente operar como técnicos que facilitamos la solución del conflicto que se nos presenta. Y es ahí precisamente donde la mediación asociativa se convierte en un agente muy relevante. Es muy relevante por el hecho de que en la mediación asociativa el concepto contempla todos los elementos potentes que favorecen precisamente el hecho de que en estos procesos las personas descubran cuáles son sus verdaderos conflictos y trabajen en relación con ellos, pero también trabajen en relación con las mismas personas. Un poco lo que pasa precisamente con la justicia y las prácticas o procesos restaurativos. Y así tenemos, por ejemplo, que la mediación asociativa se define como un proceso vivencial en el que los protagonistas del conflicto, guiados por un tercero experto, descubren y comprenden sus cualidades positivas y desarrollan sus habilidades sociocognitivas para sinérgicamente y en el contexto de la relación fortalecer la relación y autocompositivamente alcanzar beneficios mutuos. Es decir, que por una parte nos interesa que el conflicto se solucione, pero recordemos cuando hablábamos nosotros de cómo miramos el conflicto en la mediación asociativa. El conflicto que se nos presenta es el hilo conductor, no es el conflicto en sí. O sea, cuando alguien llega con nosotros y nos dice que tiene un conflicto, no miramos y nos circunscribimos a lo que se nos está diciendo, sino que es el hilo que nos permite a nosotros jalar para identificar cuáles son los conflictos que realmente produjeron o desencadenaron esta situación concreta, que es la que los lleva con nosotros. Y una vez identificados esos conflictos, explicar de una manera sencilla cómo podemos abordarlos o gestionarlos. Y ahí aparece este tema de cómo podemos nosotros desarrollar dentro del proceso de mediación asociativa esas cualidades, esas habilidades a las que he hecho referencia con anterioridad. Entonces, si nosotros en el proceso de mediación sabemos que no necesariamente lo que se nos dice que es el conflicto es tal, y tenemos el compromiso de ayudar a los mediados para que ellos identifiquen cuáles son sus verdaderos conflictos, estamos dando ya un paso. El siguiente paso tiene que ver con
durante el procedimiento, que vayan tomando conciencia de qué tan útil es tener a flor de piel sus cualidades positivas y sus habilidades sociocognitivas para desde ese margen abordar el conflicto. Entonces, en este caso, es muy importante de manera sintética señalar, así como hay un perfil de mediador en general, hay un perfil del mediador asociativo. Y el mediador en general, por ejemplo, pues es una persona que nosotros sabemos que debe de ser una persona honesta, una persona sensible, una persona conocedora del conflicto, confiable, una persona que tenga una serie de características que faciliten que su interactuar propicie la solución de la diferencia entre las partes en conflicto. Pero nosotros adherimos a este perfil, por ejemplo, la paciencia, que es muy importante, que es relevante en todo proceso, incluso en el día a día, en la cotidianeidad, la paciencia es esencial para solucionar las diferencias que tenemos nosotros con las personas que nos rodean. Pero también, además de la paciencia, la intuición. Y la intuición es un proceso que no surge de la nada, surge del conocimiento, del acervo que hemos construido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Aunado a ciertas condiciones genéticas, nos permite tener respuestas rápidas a situaciones que se nos presentan, pero no surgen por espontaneidad. Asimismo, también para nosotros es muy importante que en el perfil nos encontremos con personas serenas, generosas, prudentes, con personas apreciativas y con personas restaurativas. Es decir, tenemos ciertos elementos que nos permiten hablar de un perfil de mediador mucho más potente que el mediador convencional, que todo se traduce en enriquecer más el perfil de la persona para que esté en mejores condiciones de abordar el conflicto en la mediación asociativa. Por otra parte, también es muy importante para nosotros los principios de la mediación asociativa. Así como la mediación en general nos plantea el principio de la voluntariedad, el principio de la informalidad o flexibilidad relativa, pues nos habla de la neutralidad, de la imparcialidad, ¿no? Se hace una vez y otra hincapié en la equidad, en la buena fe, ¿no? Y una serie de elementos que son importantes para nosotros observar y apreciar cuáles son los principios básicos de la mediación en general. Pues nosotros sumamos otros principios que son muy potentes, por ejemplo, la dignidad intrínseca del ser humano. Nosotros no podemos olvidar en cualquier vínculo o relación interpersonal, en todo espacio en el que nosotros convivimos, que somos y estamos obligados a respetar la dignidad de quienes nos rodean, para que evidentemente también ellos respeten nuestra dignidad. Cuando la dignidad, que es aquello que es valioso y sobre todo tiene como sustrato y sustento los derechos fundamentales, ¿verdad? Es muy probable que si nosotros nos tratamos unos a otros con dignidad, los conflictos que se suscitan los podamos resolver a través de la facilitación o a través del diálogo, simplemente. Entonces, sí es muy importante para nosotros que este principio de dignidad intrínseca se mantenga en el día a día. O sea, tenemos que ahondar en el significado, la relevancia de la dignidad, pero también en la autonomía de la voluntad. Y cuando hablamos de la autonomía de la voluntad, estamos refiriéndonos a nosotros al hecho de que estamos muy determinados por factores de distinta índole para comportarnos como lo hacemos. Entonces es necesario que nosotros hagamos ejercicios reflexivos para saber si aquello que pensamos que es producto de lo que queremos es realmente de lo que nosotros queremos o de lo que suponemos que queremos. Entonces, en la mediación asociativa se trata de que la persona ponga en claro, ¿verdad?, que puede abordar situaciones desde un margen en el cual no había ella observado o apreciado que podía mirar ese conflicto. Entonces, la autonomía de la voluntad tiene que ver con un proceso de desarrollo, ¿no? Que ese proceso es un proceso en el que los mediadores nos involucramos en dinámicas que generamos precisamente con los mediados en distintas etapas durante el procedimiento de mediación.
Pero independientemente de ello, también tenemos otro elemento que es muy importante como principio, la sinergia. Es decir, en la mediación asociativa no trabajamos nunca desde tú y el yo. Trabajamos siempre desde el nosotros. Nosotros interactuando, nosotros construyendo, nosotros validando, nosotros procurando encontrar una solución a el conflicto que también es nuestro. Porque el conflicto no surge solamente de una sola persona, es la concatenación de las relaciones interpersonales y muchas veces de relaciones, malas relaciones intrapersonales llevadas a las relaciones interpersonales. Entonces, nosotros con esto vamos generando, con estos principios, una visión clara de que la mediación va más allá de como hasta ahora hemos transitado con ella. Y hablamos de corresponsabilidad y nos referimos a la co-construcción. Y la corresponsabilidad significa que, y la co-construcción, que es un trabajo de equipo el que se genere, que se produce, pues. Entonces, en el momento en que nosotros dejamos de lado nuestro individualismo, el hecho de que yo quiero que las cosas pasen como yo pienso, en ese momento nos flexibilizamos y es muy probable que encontremos soluciones que no solo permitan resolver el verdadero o los verdaderos conflictos, sino que fortalezcan nuestras relaciones, que eso es lo más importante. Estamos hablando de fortalecer relaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los conflictos, la simiente o el seno o de donde se generan, pues estamos hablando de la familia, estamos hablando de la escuela, estamos hablando del barrio, estamos hablando de lugares de convivencia preexistente y en los que nos vamos a continuar relacionando. Entonces, tenemos que buscar formas nuevas, distintas de relacionarnos para que estas nuevas relaciones mejoren la convivencia, seamos seres más fraternales, más solidarios, más cooperativos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, así de manera muy superficial y así con tintes prácticamente dando pinceladas muy rápidas, pues tenemos nosotros una concepción de la mediación que es la que les señalaba. Damos mucha importancia nosotros a los principios de la mediación, al perfil del mediador, damos mucha importancia nosotros a las cualidades positivas del ser, que son en particular la bondad, la concordia, la paz y el egocentrismo positivo. Sobre la bondad, la concordia y la paz, ustedes saben ya mucho. Sobre el egocentrismo positivo es un concepto que acuñamos que significa que me preocupo mucho por mí, me ocupo de mí, de crecer, pero no para quedarme conmigo, no apropiarme de todo lo que he generado, sino para volcarlo hacia mis semejantes, hacia las personas que me rodean. O sea, ese es el lado positivo del egocentrismo, donde aparentemente pienso solo en mí, pero solamente lo estoy haciendo para estar listo, para poder interactuar con los demás y dar mucho más de lo que yo hubiera podido dar si no hubiera crecido como crecí, con ese observarme y con ese trabajar conmigo mismo. Y claro, ustedes dirán, pues es una utopía, ¿no? O sea, es una utopía la bondad, es una utopía la concordia, la paz. Sí, la utopía existe hasta en tanto la realidad no la alcanza. Y nosotros estamos transitando para alcanzar la utopía y convertirla en una realidad. Y para eso se necesita un ejército de personas que queramos, que sí creamos en que los seres humanos nos podemos comportar de manera distinta a como lo estemos haciendo ahora. Lo estamos haciendo muy mal. Pareciera ser que sin una versión ni nihilista ni apocalíptica, pareciera ser que transitamos hacia un abismo como si fuéramos borreguitos, ¿no? Y somos incapaces de contener ese transitar. Y para contenerlo necesitamos precisamente cambiar la manera en que nos relacionamos, ¿no? En la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos, la forma en que nos relacionamos con las personas que nos rodean, eso es esencial. Si queremos nosotros, aún en la etapa de la vida en que nos encontramos, continuar el resto que nos queda en una condición tal en la que nos experimentemos sintiéndonos bien, sin que nos intoxiquemos por tantas situaciones que nosotros nos provocamos, producimos, y que sin que eso nos lleve a conflictos internos tan complejos que resulta que los externos son minúsculos frente a esos conflictos que nosotros traemos dentro y que no podemos resolver precisamente porque no hemos aprendido a relacionarnos bien con nosotros mismos. Y entonces aquí viene algo que es muy importante en la mediación asociativa, que son las habilidades sociocognitivas. Es muy importante
el autocontrol, como decía en su momento, la metacognición. Sobre todo, 4 habilidades que para nosotros son esenciales en el ser y que son suficientes para que viviéramos en un mundo distinto. La asertividad, la empatía, la compasión, vinculada precisamente a la primera que yo señalaba, que era el autocontrol. Pero también es muy importante porque los seres humanos, a pesar de que somos creativos, nos paralizamos con frecuencia cuando estamos en un conflicto. Y es muy importante tener claro que nuestro pensamiento creativo está ahí a nuestra disposición, igual que nuestro razonamiento crítico. Es decir, contamos con un bagaje de habilidades que están aletargadas. Contamos con cualidades positivas que las mantenemos aletargadas. Y bajo esa premisa también nos encontramos con que somos seres emocionales, ¿no? Y que las emociones dimanan de nuestro cerebro básico y de nuestro cerebro límbico, y que nosotros somos incapaces cognitivamente, como seres pensantes, de conducir a esas emociones. Y dejamos que las emociones negativas se apropien de nosotros, ¿no? Y que esto nos impacte y nos afecte en la relación con las personas que nos rodean. Y bueno, ¿qué sucede si soy incapaz desde el mundo de la razón de contener emociones negativas? Que bueno, me voy a expresar, me voy a conducir dañando, lastimando, hiriendo, afectando a otros seres humanos. Cuando yo tengo la oportunidad de lograr que afloren emociones positivas, que me hermanan, que le dan sentido a la fraternidad, como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que bueno, con esto la manera en que me relaciono es distinta. Es decir, una persona es violenta o es pacífica dependiendo de cómo se relaciona consigo misma. Una persona es violenta o es pacífica dependiendo de cómo se relaciona con sus semejantes en cualquier contexto. Luego entonces el tema tiene que ver con relaciones, cómo nos relacionamos. Y resulta que nosotros traemos un bagaje congénito para relacionarnos de una manera en la cual si aparece un conflicto lo desactivemos y nos sirva incluso ese conflicto para comprendernos, entendernos mejor y seguir adelante fraternalmente en nuestras relaciones. Pero no lo estamos haciendo. El no hacerlo nos ha llevado a la realidad en la cual actualmente estamos inmersos. Y ahí precisamente nosotros, cuando hablamos de mediación asociativa, nos referimos nosotros a cuál es la dinámica de la mediación asociativa, cómo funciona el proceso de mediación asociativa. Tenemos desde la convocatoria, la apertura, ¿no? Una etapa que es muy importante antes de la apertura de la mediación, que es la premediación. Es muy importante en todos los modelos de mediación la premediación. Sin embargo, en el modelo asociativo es de mucha importancia, porque desde que convocamos, el mediador tiene conocimiento dentro de los elementos que debe haber adquirido, tiene conocimiento sobre cualidades positivas del ser, y tiene conocimiento sobre habilidades sociocognitivas, y tiene conocimiento sobre el conflicto, y cómo el conflicto se puede atomizar, y cómo se pueden identificar elementos del conflicto para saber sobre qué elementos se va a trabajar durante la dinámica de la mediación asociativa. Y es ahí donde precisamente cuando se tiene el contacto con los intervinientes, con los mediados, ¿verdad? El experto podrá en todo caso definir aspectos muy importantes. Por ejemplo, ¿no? El hecho de identificar cómo anda cada cual en relación con sus cualidades positivas. O sea, qué nivel si habláramos de vasijas, la vasija de la bondad y la vasija de la maldad, ¿cómo anda? ¿No? La vasija de la concordia y de la discordia, ¿cómo anda en la persona o en las personas? La de la paz y la de la confrontación, ¿cómo andan? Es decir, más o menos hacer una evaluación que se genera primeramente en los contactos iniciales, pero después en reuniones de preferencia conjuntas en premediación, ¿verdad? También la interacción con los intervinientes va a ser muy importante para saber sobre qué situación se encuentra el tercero experto, que ya, además de todos los elementos de conocimiento que ha adquirido conocimientos firmes, sólidos, sobre las cualidades positivas del ser y sobre las habilidades sociocognitivas. Entonces, en este sentido, en la premediación se explica a los intervinientes cuál es la importancia de abordar el conflicto desde el margen asociativo.
¿no? ¿Qué significa, verdad, precisamente que así sea? ¿Cómo es que además en el proceso, durante la mediación y antes de ser posible, se pueden identificar cuáles son los elementos del conflicto? Es decir, se puede atomizar el conflicto para saber sobre qué irse. La atomización del conflicto es algo que nos permite descubrir con frecuencia que el conflicto que se nos presenta no es el verdadero conflicto, sino que hay otros que son los más potentes y que si no se abordan o se gestionan, los conflictos van a continuar en esa relación. Y si es una relación familiar, pues vamos a imaginarnos nosotros lo que va a suceder con esta que es la institución o célula básica de nuestra sociedad. Entonces, también se les explica la importancia de las cualidades positivas en el proceso de mediación, la pertinencia de las habilidades sociocognitivas junto con las cualidades positivas, lo que significa abordar el conflicto en el contexto de la relación. O sea, no borrar la relación, al contrario, traer de la relación todo lo positivo para construir de todo lo positivo de la relación hacia el futuro. Sobre todo, como comento, en tantas situaciones de vida en las que estamos pues destinados a continuar conviviendo, porque es el trabajo, es la familia, es cualquier espacio donde vamos a seguir conviviendo unos con otros. También se habla de la importancia que tiene la sinergia en el proceso de mediación, es decir, la suma de los poderes para desde nosotros construir juntos una solución a nuestra controversia. Y de ahí, claro, también se habla de que para que tenga sentido el encuentro, debemos tomar en consideración no lo que nosotros queremos, sino, o sea, no lo que cada quien quiere, sino lo que ambos, sino lo que las personas que estamos en conflicto queremos. Porque solamente desde nosotros podemos, en la mediación asociativa, construir soluciones estables y duraderas, que nos van a producir beneficios, ¿no? Que nos van a producir condiciones que nos van a permitir no solo solucionar los verdaderos conflictos, sino sobre todo, mirando hacia el futuro, fortalecer nuestra relación. Entonces, nosotros cuando estamos en la mediación asociativa, claro, tenemos una actividad de apertura de la mediación asociativa, tenemos una actividad que es muy importante, que se le llama de iniciación, otra etapa que se llama el relato, un momento más que es el diseño de la agenda. Pero fíjense ustedes, en la premediación se trabajó sobre estos temas que les comenté, aunado al hecho de que se les explicaron los principios y cómo es que funcionan los ciclos en el proceso de mediación asociativa. También se firmó un convenio que no es un convenio únicamente de confidencialidad, sino es un convenio de asociación y confidencialidad. Porque en la mediación asociativa se va a autorizar al mediador o mediadora para que tengan intervenciones asociadas a traer a colación cualidades, habilidades, emociones, sin que eso toque el conflicto en sí, una vez que se ha identificado, porque la solución del conflicto en sí es única y exclusivamente competencia de las partes, porque hemos dicho más de una vez que en la mediación ni siquiera la sugerencia de una opción de solución es válida, porque para eso tenemos otra figura que es la figura de la conciliación. Pero sí es muy importante que el mediador pueda interrumpir positivamente el proceso para traer a colación con ideas sencillas que es interesante, que es importante que se tome en consideración, por ejemplo, elementos asociados a la bondad o a la concordia, o para que se traiga a colación el autocontrol, porque la persona pues es impulsiva, o que se traiga a colación alguna otra habilidad cognitiva de la que yo mencionaba con anterioridad, que son expresiones muy sencillas que se van colocando sobre la dinámica de la mediación, pero que son clave para que las personas miren desde otra óptica cómo van a abordar el conflicto y cómo se miran una a otra, no una y la otra al otro lado, sino cómo se miran una a la otra trabajando juntos, construyendo la solución del conflicto. Y entonces estos círculos van a un momento en el cual llegamos al diseño de la agenda, y la agenda para resolver el conflicto ya se mira desde el margen asociativo del conflicto, se mira desde la visión del nosotros, se trabaja en el contexto de la relación, se piensa en que la relación merece la pena que sea fortalecida y qué tipo de propuestas se van a hacer, por lo menos se piensa en cuanto a que realmente signifiquen algo valioso para las partes en conflicto. Es decir,
son una serie de sucesos que no son terapéuticos, sino que están directamente asociados a cualidades y habilidades del ser humano que tienen que ser traídas a colación para despejar la mente. Es decir, ese estado de alienación que nos lleva a mirar el conflicto de una manera que no nos ayuda a nosotros, ni ayuda a la relación, ni ayuda a la comunidad a que lo abordemos desde ese margen. Entonces, como ustedes pueden ver, como ustedes pueden observar en la mediación asociativa, nosotros sí hablamos del conflicto, pero el conflicto, como les decía, es solamente el que se nos presenta, no el real conflicto, que a lo mejor sí puede ser el mismo hilo conductor para tomar conciencia de la realidad. Y la mediación asociativa como un espacio en el que, además de que las personas solucionan su conflicto, pueden mirar hacia dónde están sus verdaderos conflictos. Porque muchas veces las personas viven por años atrapadas en conflictos que son conflictos superficiales, pero que es una sustancia tóxica que les permite interactuar y vivir alrededor del conflicto, dándole fuerza al conflicto para mantenerse en una determinada condición. Y eso viene bien cuando los conflictos mayores que tienen que ver con las condiciones sociales de vida, pues las personas son incapaces de voltear a esas condiciones sociales de vida porque el conflicto minúsculo, cotidiano, del día a día, no ayuda a que ellos puedan quitarse el velo de los ojos y mirar dónde están sus verdaderos conflictos. Es decir, nosotros miramos la mediación asociativa como un elemento muy potente para que las personas puedan visualizar dónde se encuentran sus verdaderos conflictos. Y esos conflictos, ¿qué hacer para que esos conflictos sean gestionados a través también de modelos de mediación asociativa, pero focalizado el conflicto pues con una institución pública o una institución privada o un colectivo de personas con determinados intereses? En fin, el tema tiene que ver sobre todo con el hecho de que tenemos o la vía de utilizar la mediación como una técnica que produzca que las personas sigan siendo como eran, y lo cual no cambia la sociedad, o la vía de que la mediación no solo signifique para los protagonistas del conflicto hurgar y encontrar cuáles son los factores que desencadenaron la situación que los lleva a la mediación y cómo lo pueden solucionar, sino que ellos se enriquezcan con un acervo que no es un acervo que viene de fuera, pero ese acervo sí, en alguna medida, quien viene de fuera es ese tercero, es ese facilitador, que tiene una función mucho más potente que la que se le pretende dar, para que logre que aflore, ¿verdad? Que logre que se desarrolle, que logre que se descubra todo ese potencial que tienen los mediados para que puedan relacionarse mejor. Imaginemos nosotros una persona que llega con un conflicto a mediación porque no se le pagan alimentos, o que llega a un conflicto de mediación por un tema de custodia, cuando eso no es más que la punta del iceberg y el verdadero conflicto es mayúsculo. Si no se aborda el verdadero conflicto, estamos dañando la familia, y la familia dañada pues va a generar hijos con problemas de comportamiento, y los hijos con problemas de comportamiento se pueden convertir en un tema de conflicto social, porque pues pueden caer en drogas, porque pues pueden desplazar conductas antisociales, delictivas, y en fin, o sea, no abordar los conflictos en la escuela, por ejemplo, con un adolescente o con un niño o niña que realiza actos de hostigamiento, de bullying, de acoso, ¿verdad? Y no abordarlos desde el margen del encuentro, desde el margen del nosotros, desde el margen del trabajo conjunto, pues produce exclusión, y la exclusión genera jóvenes o niños que se alejan de lo que se espera de ellos, y nosotros mismos nos encargamos, por no disponer de la metodología adecuada, de escindirlos y que ellos transiten por un sendero desviado. Es decir, la mediación en cualquier contexto, desde el margen asociativo, desde el margen de nosotros trabajando juntos, desde nosotros construyendo soluciones, desde nosotros
conscientes de nuestras cualidades y nuestras habilidades, no tengo la menor duda de que es útil. Ahora, este no es un modelo que nació ayer, ni nació hace 1 año o 2 años. Este modelo se aplica en México en mediación comunitaria, en mediación penitenciaria, en mediación familiar. Se aplica en otros países, en Brasil, por ejemplo, en ciertas zonas de Brasil, se aplica también exitosamente. El tema claro es que la mediación asociativa conlleva y contempla una capacitación más profunda, un mayor compromiso y que nos veamos nosotros, los mediadores, como constructores, como edificadores reales de cultura de paz. La mediación convencional, tradicional, no construye paz social, construye la solución de conflictos puntuales, pero el depredador va a continuar siéndolo. Simplemente se le pagó, simplemente solucionó el conflicto puntual. A nosotros nos interesa la mediación como una técnica de facilitación de solución de un conflicto. A nosotros nos interesa la mediación como un modelo, como un movimiento de cambio en la cultura, en culturas que están dispersas en todo el mundo. Y en este momento no podemos mirar un solo país que sea un referente de personas que han logrado satisfacer sus necesidades en base a la manera en que interactúan y se comunican unos con otros. La necesidad que tenemos nosotros de resolver nuestras propias, valga la redundancia, el conflicto que se integra por necesidad, la necesidad de resolver esas necesidades que tenemos con nosotros mismos, que tenemos con las personas con las que nos relacionamos, que tenemos nosotros con las relaciones que tenemos. Pero también nosotros sabemos la magnitud, la dimensión de los conflictos por percepciones. Es a través de los sentidos que nosotros percibimos la realidad y con frecuencia la percibimos de manera equivocada. Y esa manera equivocada de percibirlos genera conflictos. Y somos incapaces de nosotros trabajar sobre los conflictos de percepción, vamos a tener problemas muy serios. Por problemas de percepción hay conflictos entre Corea del Norte y Estados Unidos. Por problemas de percepción hay conflictos entre Rusia y Estados Unidos. Por problemas de percepción hay conflictos en distintas naciones, hay conflictos dentro de las naciones, hay conflicto en las instituciones de menor dimensión y sobre todo por conflictos de percepciones hay conflictos en la célula básica de nuestra sociedad. Entonces, si apostamos a la mediación asociativa, apostamos al crecimiento que significa que estén a flor de piel esas cualidades positivas y esas habilidades sociocognitivas. Y con esas habilidades y esas cualidades, nosotros tenemos suficientes elementos para producir un cambio en la manera de relacionarnos. Es decir, pues podemos construir ese puente tan ansiado, tan anhelado, que nos permita transitar de cultura de la violencia a cultura de la paz, pero solamente lo vamos a lograr si nos comprometemos con un modelo de mediación, que puede ser el modelo de mediación asociativa u otro modelo, pero que no solo se circunscriba a la solución del conflicto, sino al hecho de que las personas tomen conciencia de la realidad en la que están inmersas. El derecho, vuelvo a repetir, tiene una misión. Y actualmente en el mundo y particularmente en México, la mediación se ha colocado en una posición privilegiada, tanto a nivel constitucional como a nivel de legislaciones secundarias, para permitir con ello que nosotros podamos convivir de una manera distinta a como lo hacemos. Es decir, ya la mediación no aparece como una técnica por ahí dispersa, sino como ya incorporada a la norma jurídica de la mayoría de los países y particularmente en nuestro país es muy potente, de tal manera que las reformas que se producen a 100 años de la conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos colocan la mediación como la puerta de entrada para la solución de cualquier conflicto de la índole que fuere, precisamente por lo que conlleva en sí. Pero si la aplicamos como técnica, no vamos a lograr los cambios que queremos y no vamos a reducir la violencia, lamentablemente, en la cual estamos nosotros inmersos y atrapados. Bueno, con esto yo concluyo esta intervención y doy espacio para comentarios o para lo que ustedes estimen pertinente.